Quiroga, abogado constitucionalista, para entender un poco las implicancias, qué es lo que sigue en el caso tanto de la presidenta del Consejo de Ministros como de los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez. Bienvenido, doctor Quiroga. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, Mávila? Buenas noches. ¿Cómo se complica la situación legal de estos tres protagonistas el día de hoy, en particular de Betsy Chávez? Lo que ocurre es que, digamos, normalmente el sistema, cuando una persona tiene una acusación basada en indicios razonables según el Ministerio Público, pasa directamente al sistema de justicia. En el caso de los dignatarios del 99, como son los congresistas, tienen derecho a un antejuicio, un paréntesis entre la denuncia y su base al Poder Judicial. Tiene que haber un juicio político en el Congreso, que es un juicio de negatividad, no es persecución, no es un tema político, es un tema que tiene indicios razonables de delito y por lo tanto conviene levantarles el fuero y formar la causa para que pase al Poder Judicial. Pero en este caso hay un privilegio también que se mantiene. Pasan al Poder Judicial, pero no pasan a un juez de primera instancia. Pasan directamente a la Corte Suprema, en donde a nivel de la Corte Suprema se hace un juez de primera instancia, que en este caso es el juez Checle. Luego vendrá una sala especial de Supremos y una sala final de casación de los propios Supremos. Como ocurrió con el caso de Kenji Fujimori. Por lo tanto, tanto la excongresista Betsy Chávez como el exministro Huerta, como el congresista Sánchez, serán juzgados ahora por la Corte Suprema porque se les ha quitado la barrera política que tenían a nivel de Congreso. La diferencia, como usted lo adelantó, es que Betsy Chávez pasa a la Corte Suprema y es suspendida como congresista y se da llamada a su accesitario. En el caso Huerta, que no es congresista, pasa a la Corte Suprema y estará sujeto a lo que diga la Corte Suprema. Pero Sánchez va a estar juzgado por la Corte Suprema en su condición de congresista. Lo que no limita que la Corte Suprema pueda tomar cualquier decisión respecto a él. Por ejemplo, una medida limitativa de la libertad, porque ya no tiene, digamos, la inmunidad congresal. A ver, si le entiendo bien, aun cuando en el caso, perdóname, doctor Quiroga, en el caso de Sánchez no se le haya suspendido del ejercicio de la función parlamentaria, la Fiscalía podría solicitar y el Poder Judicial podría aprobar una restricción tipo una prisión preliminar, por ejemplo. Claro, por supuesto, porque ya no tienen la inmunidad que da el derecho al antejuicio. La inmunidad se da hasta el antejuicio. Una vez que el antejuicio procede, pues queda como usted o como yo, sujeto al Poder Judicial a cualquier restricción. La única diferencia es que a usted y a mí nos juzgaría un juez de primera instancia y a ellos lo juzga un juez de primera instancia dentro de la Corte Suprema, con mayor jerarquía, con mayor experiencia y con mayor antigüedad. Entiendo. Pero ya no tiene la inmunidad, es congresista sin inmunidad, sigue ganando su sueldo, irá al Congreso, votará, probablemente será un rehén de los partidos políticos que están en el Congreso, pero el Poder Judicial a nivel de la Corte Suprema podrá tomar cualquier medida que corresponda respecto, desde una restricción simple, como la comparecencia simple, hasta la medida más extrema, que sea una restricción corporal. De acuerdo, permítame un instante. Sí, un instante nada más. Manténgase por favor en contacto con nosotros. Tenemos aquí en los estudios al congresista Cabero. Quería preguntarle a él, que ha participado en el Pleno, cuál es su sensación al final con los resultados de la votación. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, Mabel, encantado de estar aquí. Mira, a confesión de parte, relevo de pruebas. Lo que ella ha hecho es tratar de justificar con un discurso político el delito que ella ha cometido con el expresidente Castillo, ¿no? Y ella habló aquí del deber, pero finalmente no ha comprendido que el fin no justifica los medios, ¿no? Y trató de poner la situación o justificar el hecho del golpe de Estado en una cuestión de ciudadanos de primera clase, de segunda clase, de divisiones socioeconómicas, étnicas, culturales en el país, y nunca fue consciente de que lo que trajo confrontación fueron precisamente esas decisiones del expresidente Pedro Castillo, que llegó prometiendo no más pobres en un país rico, y que finalmente los que creó ciudadanos de primera categoría, que fueron sus sobrinos, sus allegados, sus parientes, el español, la cúpula que se dedicó a saquear el Estado por año y medio, Mávila, son los ciudadanos de primera categoría que creó el gobierno de Castillo. Creo que la señora Betsy Chávez confesó su delito frente a todos nosotros
Creo que además del antejuicio que se le ha levantado el día de hoy, se debe procesar además la acusación constitucional de juicio político para destituirla e inhabilitarla, cosa que no se ha hecho el día de hoy porque no fue un pedido de la Fiscalía, pero existe en este momento una acusación de la congresista Patricia Chirinos, que yo espero que se pueda procesar rápidamente porque... Claro, que es la denuncia que se presenta cuando ya estaba en trámite, digamos, dentro del Parlamento el documento que había enviado la fiscal, por lo tanto no se pudo adjuntar. Esto luego de que se hiciera público el video donde se le ve directamente coordinando con Pedro Castillo en el despacho. Por el momento simplemente ha sido suspendida en tanto y en cuanto dure la investigación. Eso puede ser hasta el final de su mandato, puede ser un año, pueden ser 2, pueden ser 6 meses, no se sabe. Pero yo creo que independientemente de eso, después de lo que hemos escuchado hoy, la subcomisión deberá proceder a destituirla e inhabilitarla en función de juicio político, ¿no? De acuerdo. Quería regresar con el doctor Quiroga abriendo un poquito el tema para luego ya profundizar con el congresista Cavero aquí, pero no desaprovechar la comunicación con el doctor Aníbal Quiroga para preguntarle por la situación de la presidenta Boluarte, ¿no? Es decir, sigue apareciendo información que la vincula con el señor Shimabukuro, ¿no? Hoy un audio donde ella conversa con esta persona, la señora Maritza Espinosa, corroborando que había pues un vínculo de acuerdo a lo que Shimabukuro ha declarado, haber financiado o apoyado de alguna manera con algunos recursos la campaña electoral de la señora Boluarte. ¿Es complicada la situación de la presidenta? ¿Qué es lo que usted considera ella debería hacer? Bueno, ella tiene la protección ahora del 117, ¿no? Y por lo tanto las investigaciones van a detenerse en determinado momento y no va a poder proceder el proceso judicial propiamente dicho. Pero hay que recordar que la presidenta Boluarte tiene un origen común con el presidente Castillo y hasta cierto momento caminan juntos hasta que los caminos se bifurcan. Hay un distanciamiento y luego finalmente Castillo da un golpe de Estado y por sucesión presidencial le corresponde a ella la presidencia. Eso está claro. Es conveniente que aclare su situación, pero no creo que sea tan complicado en este momento, mientras no haya un involucramiento directo en actos de corrupción, porque entonces entraríamos en una vorágine que entró Castillo, ¿no? Pero sí sería reprochable, perdóneme, sí sería reprochable que la señora Boluarte esté negando cualquier vínculo, que no lo conoce y que apareciera eventualmente la evidencia que la desmienta. Al margen de que, siendo parte de Perú Libre y de una plancha, digamos, los financistas que apoyaron esa plancha, ¿no?, también hayan financiado a la señora Boluarte, que era parte de ella, como en su calidad de candidata a la vicepresidencia con Castillo. Claro, yo lo pondría de la siguiente manera, Mávila. La legitimidad de la presidenta Boluarte nace de la misma legitimidad de Castillo. Ellos estaban en la misma plancha, postularon el mismo día, tuvieron los mismos votos y tuvieron la misma legitimidad popular, pero al mismo tiempo tuvieron el mismo ejercicio político y las mismas circunstancias que los llevaron a la presidencia de la República en cuanto a contacto, gente, apoyo, financiamiento. Y eso va a tener que aclararse en algún momento. Sin embargo, eso, digamos, luce no tan complicado de momento, a menos que aparezcan evidencias de que está mintiendo. Ella dice que no, y aparece un audio donde parece que sí. Ella niega una relación, como el caso de general Alfaro, y resulta que la relación sí existía. Entonces, esa situación de contradicción sí la puede poner en una situación política complicada, pero tendrá siempre el 117 que la proteja. Muy bien, doctor Quiroga. Muchísimas gracias por la aclaración. Gracias por acompañarnos esta noche. ¿Qué dice el congresista Cavero? A quien me gustaría